Condenaron a Gustavo Petro, presidente de Colombia. Sí, señor, la Cámara de Representantes votó en favor de reconocer la presidencia de Edmundo González en Venezuela y de esta forma condenó el silencio de Petro ante las continuas violaciones del tirano, del nefasto, del desalmado, del dictador Nicolás Maduro en suelo venezolano. Pero antes de seguir con esta información, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a nuestras diferentes redes sociales. Deja un like y escribe un comentario en este video. Compártelo si quieres que el tirano Nicolás Maduro salga de Venezuela. ¡Comenzamos! Con 85 votos a favor y 27 en contra, la Cámara de Representantes acogió este lunes 16 de septiembre la proposición del congresista Andrés Forero del Centro Democrático y reconoció al candidato opositor Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España, como el auténtico presidente, el legítimo presidente de Venezuela, luego de los comicios efectuados el pasado 28 de julio en el país vecino y en los que se declaró como ganador el dictador Nicolás Maduro en un acto de fraude total en el que se robó dichas elecciones. De acuerdo con lo manifestado por el autor de esta iniciativa, que recibió un mayoritario respaldo en la corporación, lo que se busca es que el presidente de la República, Gustavo Petro, haga lo propio y también se pronuncie de inmediato en el sentido de avalar a González como el mandatario electo de los venezolanos y del mismo modo rechace el presunto fraude cometido por el régimen de Maduro. Bueno, presunto no, el fraude. El congresista Andrés Forero explicó: la Cámara acaba de rechazar el fraude cometido en las elecciones presidenciales en Venezuela y condena las claras violaciones de derechos humanos que se está cometiendo por parte del régimen de Nicolás Maduro, expresó Forero, dando su parte de victoria tras obtener este pronunciamiento, en contraste a todo lo que viene ocurriendo en los últimos días, donde el silencio impera por parte de Petro y su gobierno. Se expresaron en contra de toda medida, pues la calificaron de una acción intervencionista en los asuntos del pueblo que está al otro lado de la frontera. Estamos en la plenaria de la Cámara de Representantes y de manera mayoritaria se acaba de aprobar una proposición en la que se condena el fraude electoral que se presentó en Venezuela el pasado 28 de julio, en el que se rechazan las flagrantes violaciones de derechos humanos y la represión de la que está siendo víctima la oposición venezolana y en la que se invita al presidente Gustavo Petro, quien está a cargo de las relaciones diplomáticas del país, a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela para el periodo 2025-2031. Lamentamos que prácticamente haya sido solamente el pacto histórico el que se haya negado a rechazar el régimen autoritario de Nicolás Maduro y su proceder fraudulento. Obviamente esto sienta una preocupación de cara a las elecciones del año 2026 porque evidencia que el partido que hoy está gobernando Colombia no tiene un claro compromiso democrático. A su vez, Juan Espinal, del Centro Democrático, pidió a los colombianos tener en cuenta quiénes son los que rechazan una propuesta con la que se busca rechazar la dictadura de Maduro. Todos llegaron por las vías democráticas y seguramente los de extrema izquierda quieren ayudarle al régimen a acabar lo poco que queda de ese país, afirmó el representante, que pidió sanción social para quienes lo apoyen. En esa misma línea, Andrés Forero habló con los medios de comunicación, dándole el lado a Juan Espinal y señalando que todo aquel que apoye directamente a la dictadura venezolana debe ser sancionado. Acaba de condenar las claras violaciones de derechos humanos que está perpetrando el régimen de Nicolás Maduro e invita al presidente de la República, quien es quien maneja las relaciones diplomáticas del país, a reconocer como presidente electo de Venezuela para el periodo 2026-2031 a Edmundo González. Al mismo tiempo, esto dejó en evidencia que el pacto histórico le cuesta distanciarse de la dictadura de Maduro. Prácticamente fue el único partido que votó en contra de la proposición y obviamente esto alarma de cara a las elecciones del 2026. Entre quienes votaron en contra se destacan nombres como el del presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, del Partido Alianza Verde, al igual que los representantes Alejandro Toro, Gabriel Becerra, Jorge Ocampo, María Fernanda Carrascal, Alirio Uribe y Abnet Escaf, todos del pacto histórico, que en su totalidad rechazaron la iniciativa,
a la que se sumaron otros congresistas del partido de la U, liberales y otros verdes. Pero atentos a este descaro con el que sale Alejandro Toro y dice: lo que acaba de aprobar por mayoría de voto nominal la Cámara es a todas luces inconstitucional. Decirle al presidente Gustavo Petro que debe reconocer a otro mandatario del país. Según él, entiende lo que ocurre en Venezuela y explica: por supuesto que defendemos el respeto a los derechos humanos y a la protesta, y a los congresistas, partidos y bancadas se lo hemos manifestado, pero esto es absurdo y no aporta la solución de las diferencias. El reconocimiento de gobiernos y jefes de estados en el ámbito internacional es una prerrogativa exclusiva del presidente de la República de acuerdo con la Constitución. Y ojo a esto, porque el congresista señala el artículo 189 de la Constitución y dice: es competencia del presidente de la República dirigir las relaciones internacionales, hacer nombramientos diplomáticos y reconocer gobiernos extranjeros. Pero por favor, señor congresista, ¿y acaso reconocer un gobierno extranjero no es aceptar que Edmundo González, elegido por un casi 70% de los venezolanos votantes, acaso eso no es reconocer un gobierno extranjero? Pues debería tener en cuenta lo que dice. Acaba de aprobarse en la Cámara de Representantes una proposición que para mí es grave. Es muy peligrosa, que voté negativo, no porque no esté de acuerdo en la defensa de los derechos humanos, en el respeto a la protesta social, pero esta proposición que busca que el presidente de la República diga quién debe ser el presidente de Venezuela, pues supera cualquier límite, es inconstitucional. El artículo 9 de la Constitución dice que es el presidente de la República quien lidera las relaciones internacionales y hace un llamado a la no intromisión en asuntos soberanos de otros países. Así que me parece muy grave, la voté negativo, pero recuerden, eso no significa que no respetemos los derechos humanos, que no respetemos el derecho a la protesta, pero esto es absolutamente inconstitucional. Grave es la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, sin límites. Sin límites son las violaciones que viene cometiendo el tirano contra el pueblo venezolano. Entonces, ¿cuál es la doble moral que maneja el representante Alejandro Toro? Sin duda, este congresista, se arropa con la misma cobija sucia que arropa a Gustavo Petro, quien ante el pronunciamiento de la Cámara sigue guardando silencio, seguramente porque el proceso que cursa en el Consejo Nacional Electoral lo tiene bastante nervioso. Pero de igual forma, guardar silencio ante el clamor de todo un pueblo venezolano, ante la empatía generalizada de un planeta, hace que uno pregunte: ¿dónde está tu empatía, Gustavo Petro? ¿Por qué guardas silencio? En fin, en todo caso, pueblo venezolano, resistir, un poco más de paciencia. Ya casi viene el golpe final, ya casi Venezuela volverá a ser libre, volverá a ser próspera, ya ccasi Venezuela volverá a tener paz. elambito.com